Conectas Podcast. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Para Lula da Silva, nadie en Brasil está por encima de la Constitución, ni siquiera Elon Musk, el magnate que desafía a la justicia por haber suspendido su red social X en el país. Pero no solo en Brasil el Estado se enfrenta a los gigantes de las aplicaciones tecnológicas. Esta semana en Tenemos que Hablar, el G7 de las apps, un nuevo poder mundial. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Desde hace una semana, la red social X no está disponible en Brasil, pues el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes clausuró esa plataforma. Es el hecho más reciente de un fenómeno que no hace más que crecer, el enfrentamiento entre los estados y las grandes empresas tecnológicas. Nuestro editor Leonardo Oliva ha estado indagando sobre este tema y está ahora con nosotros. Bienvenido, Leo. Hola Mauricio, un placer estar contigo y con la audiencia. Leo, desde el sábado 31 de agosto, ningún usuario en Brasil puede usar la red social X debido a la decisión judicial que comentábamos. Para entender un poco más por qué ocurre esto, está con nosotros también desde Brasil Leticia Arcoverde, periodista egresada de la Cátedra Conectas y editora del medio Nexo Jornal. Hola, Leticia. Hola Mauricio, mucho gusto estar aquí con ustedes. Leticia, ¿cómo es la situación de la red social X hoy en Brasil? Bueno, desde el 31 de agosto, X o Twitter está bloqueado para los usuarios de Brasil. Así que ahora mismo, si intento entrar en X, veo una página en blanco. Es una situación que nos sorprendió mucho a quienes habían seguido las reacciones de Elon Musk ante la justicia brasileña. Lleva meses amenazando y luego incumpliendo decisiones de la justicia. La más reciente era una orden para que X tenga un representante en Brasil. Y bueno, para explicarlo mejor, hace poco tiempo la Suprema Corte ordenó a X bloquear unos perfiles de personas que son investigadas sobre el intento de golpe de Estado en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Musk se negó a acatar la decisión y comenzaron así unas idas y venidas de la compañía con el tribunal. La Suprema Corte amenazó al representante de X en Brasil con una multa o incluso con la cárcel y después Musk despedió a todos los empleados que aún quedaban en el país. Entonces Moraes ordenó a Twitter que presentara un nuevo representante para que pudiera responder a las peticiones de la justicia. Y cuando Musk se negó, cayó la orden de bloqueo en Brasil. Para cuestionar la decisión, Elon Musk ha denunciado que el juez de Moraes tiene vínculos con Lula y con el gobierno. ¿Qué hay de cierto en eso? No hay un vínculo directo, ¿no? Retrocediendo un poco en el tiempo, el presidente que nombró a Moraes para la Suprema Corte, por ejemplo, fue Michel Temer, que no es de PT. Una otra cosa es que Moraes fue presidente del Tribunal Superior Electoral durante las elecciones de 2022, cuando ganó Lula. Así que la extrema derecha brasileña asocia a Moraes con la victoria de Lula. Y Musk, sabemos, está muy alineado con la extrema derecha mundial. Tanto es así que en países como Turquía e India ha recibido varias órdenes judiciales de bloqueo de cuentas y no negó nada. Así que está bastante claro que su postura en Brasil también tiene intenciones políticas. Gracias, Leticia, por darnos más claridad a lo que está pasando allá en Brasil con este caso. Muchas gracias, hasta luego. Leo, regresando contigo, esto que ocurre en Brasil de ninguna manera es una excepción. Ya decíamos que no solo en América Latina hay una batalla entre los estados y esos gigantes tecnológicos. El caso de la detención del fundador de Telegram en Francia es un claro ejemplo de eso. Sí, estamos hablando de Pavel Durov, que es un ciudadano de origen ruso, pero que tiene pasaporte francés y fue detenido por la justicia francesa en París cuando él estaba de visita ahí. La justicia lo acusa a Durov de ser cómplice de redes de tráfico de
pornografía infantil, de tráfico de drogas, etcétera, que actúan a través de canales de comunicación en Telegram. Durov dice que no tiene acceso a esos canales y la justicia no le cree, entonces por eso lo ha imputado. Lo importante acá, Mauricio, es que este caso, más lo que ocurre en Brasil, ponen de manifiesto que hay un conflicto latente muy importante, que es la seguridad que reclaman los estados sobre la información que circula en estas redes, y por el otro lado lo que argumentan los dueños de estas redes, que es que se los está obligando a censurar información, ¿no? Como que ellos quieren defender la libertad de expresión y los estados están en contra. Y no olvidemos que también en Estados Unidos hay una batalla abierta. Recuerda que el Congreso aprobó una ley anti-TikTok porque considera la aplicación de origen chino una amenaza a la seguridad nacional. Sí, concretamente Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que es la empresa propietaria de Facebook, entre otras redes, salió a denunciar 3 años después, ¿no?, de que el gobierno de Biden le había pedido que diera de baja algunos contenidos relacionados con el COVID, y él dice que se arrepiente de no haberlo denunciado en su momento. Está claro que los gobiernos usan el argumento de la seguridad para intentar contrarrestar el poder de estas plataformas. En el título de este episodio decimos que hay un nuevo G7 de la geopolítica mundial. Estamos hablando de Facebook, WhatsApp, las dos propiedades Zuckerberg, más X, Telegram, YouTube y la China WeChat. Sí, y no son las únicas, también está Instagram, que es parte de Meta, de la red de Zuckerberg, y podemos sumar otras que tienen cientos de millones de usuarios en el mundo, como Viber y Snapchat, y otras 2 que no son tan conocidas en nuestra región y que son de origen chino, como Douyin y QQ. ¿Y de dónde viene tanto poder que han adquirido estas plataformas? Bueno, hay un poder económico y casi, digamos, un poder cultural que tienen, ¿no? Porque manejan un montón de información a partir de los datos que les dan sus cientos de millones de usuarios. Cristian León es integrante del Consejo Asesor de la Digital Democracy Initiative, un espacio que trabaja en la intersección entre democracias y tecnologías. Con él hablé y él explica cómo se han convertido estas empresas en jugadores de la geopolítica mundial. Definitivamente creo que plataformas como WhatsApp, como Facebook, como X, TikTok, entre otras, son actores importantes a nivel político y a nivel internacional. Y de hecho, desde hace varios años hay una tendencia general de querer regular este tipo de plataformas por varias razones. Primero, que estas plataformas concentran gran parte de la transferencia y consumo de información y datos en Internet, desde diferentes modelos. Segundo, varias de estas plataformas han generado mayor capital económico que varias corporaciones transnacionales que se dedican al petróleo, que se dedican a las energías, que varios emporios de medios tradicionales, incluso mayor capital económico que muchos estados, sobre todo estados del sur global. Capital que ha sido generado a partir de los datos que generamos los usuarios, muchas veces datos que son recolectados sin nuestro consentimiento, aprovechando de la plusvalía cognitiva que le llaman a este interés que tenemos en compartir información, en jugar ciertos videojuegos dentro de estas plataformas, entre otras. Todo esto, este capital económico ha sido generado justamente a partir de nosotros, los usuarios. Leo, creo que el caso de Elon Musk es el mejor ejemplo de esto que dice el experto. Mira, se gastó más de $40,000 millones hace 2 años en comprar Twitter, que ni siquiera es la red social más usada, pero sí la que más influencia tiene sobre el discurso público. Y esto en un año electoral en Estados Unidos no es un detalle menor. Claro, Elon Musk todo el tiempo destaca que él viene a defender la libertad de expresión y usa ese argumento para atacar a lo que él llama la izquierda. Bueno, lo aplicó claramente en el caso Brasil. Y como decía anteriormente uno de nuestros entrevistados, Musk es ya un actor político, ¿no? Y en el mundo, y lo hace sobre todo usando mucha desinformación. Está claro que Elon Musk no es el paladín de la libertad como él quiere hacernos creer. Fíjate que no ha dudado en aliarse con personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, que atentaron contra la democracia en sus países. Sí, y te sumo ahí entre las relaciones íntimas de Musk con Javier Milei, el presidente
argentino que se define como libertario o paladín de la libertad y acaba de emitir un decreto que restringe el acceso a la información en Argentina. En todo caso, Leo, la solución para frenar el poder de estos multimillonarios que desafían a los estados está en establecer más regulaciones y más leyes restrictivas. A mí me quedan dudas. Es una buena pregunta, se la hice a Adriana Amado, académica de la Universidad Camilo José Cela de España. Ella estudia la manera en que estos nuevos medios han cambiado el ecosistema de la información. Amado es escéptica de que los controles que se intentan hoy sean el mejor camino. Tenemos que terminar de asociar regulación con control, porque estamos enfrentando un nuevo modelo de interacciones sociales que no tiene que ver con la difusión masiva de mensajes como los medios del siglo pasado. Así como a principios del siglo XX la aparición de la radio significó un desafío para la regulación, estas plataformas que se parecen más a una plaza pública que a los medios de comunicación, en la medida en que facilitan formas de intercomunicación, muchas de las cuales son privadas a las personas. Cualquier injerencia de los gobiernos en este tipo de interacciones privadas corre el riesgo, como estamos viendo ahora en Venezuela, de que sean usadas para restringir la circulación de información y para perseguir a los ciudadanos por sus opiniones privadas, lo cual ya es un avance tremendo a lo que es la libertad de expresión. Por eso hay que pensar más en cuestiones de control por transparencia, a la cual accedan no solamente los gobiernos, sino que accedan los propios usuarios en cuanto a el tipo de personas que están participando. Según ese razonamiento, los gobiernos quieren enfrentar con armas del siglo XX a un enemigo del siglo XXI. Sí, es eso. Adriana Amado dice que tenemos por delante un desafío que no puede ser afrontado con estas regulaciones del siglo pasado. Incluso sostiene que los organismos internacionales que tenemos hoy tienen que renovarse para hacer frente a estas nuevas demandas sociales que nos plantean las aplicaciones de mensajería. Muy cierto, porque por ejemplo en estas plataformas circulan contenidos ilegales como pornografía infantil o venta de drogas. ¿Y cómo hacemos para combatir esos delitos si la información de esos usuarios es privada? Ahí está la discusión, porque lo mismo podemos decir de los discursos de odio que circulan sobre todo en la red X. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde empieza la censura, no? Y te agrego otra problemática, Mauricio. Estas aplicaciones son multinacionales, no tienen una localización en un país particular. Por ejemplo, Telegram nació en Rusia, su fundador es ruso, pero su sede está en Dubái. ¿A quién le corresponde regularla? Es muy difícil resolverlo, pero sí creo que algún tipo de control hay que establecer, porque mientras tanto, los dueños de estas plataformas se saltan las leyes y ejercen una influencia desproporcionada sobre la política de los países sin tener ninguna representatividad para hacerlo. Muchas gracias, Leo, por participar en este episodio. Por nada, Mauricio. Saludos. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.